Una niña pobre entra a un restaurante de lujo y le dice a un joven multimillonario: «Papá, tú comes como un rey mientras mi mamá y yo no hemos comido en días». Cuando dice el nombre de su madre, él se queda helado y rompe a llorar. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Miles alzó su copa de champaña mientras las sonrisas lo rodeaban por todos lados. El restaurante Belmont era el tipo de lugar donde los meseros nunca dejaban que tu copa se vaciara y donde incluso el más mínimo ruido era atenuado por suave música clásica. Esta noche era su noche. Después de 3 meses de negociaciones, finalmente había cerrado el trato que lo pondría en el mapa. No solo como un ejecutivo prometedor, sino como alguien que realmente había llegado. Por nuestro más reciente director de expansión internacional, dijo Greg Dunn, el CEO de la compañía, con esa sonrisa que reservaba solo para victorias significativas. $1 millón en comisiones no miente. Acabas de alcanzar otro nivel, Miles. Los 5 hombres y 2 mujeres alrededor de la mesa brindaron. El tintineo de las copas de cristal sonó como música para los oídos de Miles. Había planeado cada paso de este ascenso desde que salió de la universidad. Todo iba según el plan. Gracias por su confianza, respondió Miles con esa modestia calculada que siempre funcionaba bien. Pero esto es solo el comienzo. Llegó el primer plato, algo con langosta y salsa de trufa que costaba más que el salario de un día completo para la mayoría de la gente. Miles sonrió ante la presentación impecable. Este era su nuevo mundo ahora. Fue entonces cuando escuchó el alboroto. «Señorita, no puede subir. Esta es un área privada». Miles se volteó para ver a uno de los gerentes tratando de bloquear la escalera que conducía al salón privado donde estaban. Pero no era una mujer intentando entrar. Era una niña, una pequeña de no más de 4 años, con cabello castaño desordenado y ojos demasiado grandes para su carita delgada. La niña simplemente se agachó, pasó por debajo del brazo del gerente y entró en la sala antes de que alguien pudiera detenerla. El silencio cayó como una piedra sobre la mesa. Estaba descalza. Su vestido, aunque limpio, parecía viejo y deslavado. Miró directamente a Miles, ignorando a todos los demás. «Señor Carter, mis más sinceras disculpas», empezó el gerente, claramente horrorizado por la falla de seguridad. Miles levantó la mano en un gesto automático para calmar las cosas, aunque también estaba confundido. La niña caminó con confianza hacia su silla, sin dudar. Sus pasos eran demasiado decididos para alguien tan pequeño. Antes de que Miles pudiera decir una palabra, ella se subió a la silla vacía junto a él, quedando casi a la altura de sus ojos. Unos ojos verdes, idénticos a los suyos, lo miraron con una intensidad que le dio un vuelco en el estómago. «Papá, tú comes como un rey, mientras mi mamá y yo no hemos comido en días», la voz infantil resonó en la sala como un trueno en pleno día. Miles sintió que la sangre se le helaba en las venas. El aire alrededor de la mesa pareció desvanecerse. Sus colegas intercambiaron miradas de shock y curiosidad morbosa. Miles intentó hablar, pero tenía la boca demasiado seca. «Creo que me estás confundiendo con otra persona, pequeña». «No, no lo hago», respondió ella con una certeza que solo un niño puede poseer. «Mi mamá tiene tu foto. La mira cuando cree que estoy dormida». Miles forzó una sonrisa nerviosa para sus colegas. «Debe ser algún malentendido. Mi mamá se llama Rachel», continuó la niña, implacable. «Rachel Moore». El nombre golpeó a Miles como una bofetada. Rachel. 5 años atrás. La chica de la biblioteca de la universidad. La relación que su madre había desaprobado tan fuertemente. La separación abrupta. Greg aclaró la garganta. «Quizás deberíamos darte un momento, Miles». Apenas registró cuando todos se levantaron, murmurando disculpas vagas. Greg le dio una palmada en el hombro al salir, mitad compasión, mitad curiosidad contenida. Cuando la puerta se cerró, dejándolo solo con la niña, Miles finalmente se permitió mirarla bien. Cejas oscuras como las suyas, un mentón obstinado como el de Rachel, los ojos, exactamente como los suyos. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, casi susurrando. «Vi tu foto en el periódico. La señora del café dijo que estarías aquí hoy». Miles se puso en cuclillas para quedar a su nivel. Le temblaban las manos.
¿Cómo te llamas? Elle. Elle, repitió, sintiendo el nombre extraño en su boca. ¿Tienes hambre? Ella asintió, sus ojos suavizándose solo un poco. Miles hizo un gesto al mesero, que se acercó con una mezcla de cautela y curiosidad. ¿Podría traerle unos macarrones con queso y un jugo de naranja, por favor? Mientras esperaban, Miles intentó hacer más preguntas, pero su mente estaba en blanco. 4 años. Las matemáticas eran simples. Rachel había estado embarazada cuando rompieron, cuando su madre insistió en que la relación era una distracción y que Rachel no encajaba en su futuro. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Logró preguntar finalmente. En autobús. Ahorré monedas que encontré en la calle, respondió ella con una naturalidad que oprimió aún más el pecho de Miles. El mesero trajo la comida y ella comenzó a comer con una extraña reserva para una niña hambrienta, como si intentara demostrar que tenía buenos modales. Mi mamá no sabe que vine, dijo entre bocados. Estaba trabajando en el turno de noche. La vecina que me cuida se quedó dormida. Miles sintió un nudo en la garganta. Cuéntame sobre ti y tu mamá. Entre bocados, ella habló. Sus palabras eran simples y directas, como solo los niños pueden ser. No tenemos mucho para comer. A veces es solo pan duro y agua. Mamá dice que el agua llena la pancita si la bebes despacio. Miles sintió que el pecho se le apretaba. Mamá trabaja mucho. Llega a casa cansada, pero siempre me abraza fuerte antes de dormir. A veces llora escondida en el baño. Cree que no la oigo, pero sí lo hago. Ella tomó un sorbo de jugo, sin apartar la vista de Miles. Me canta todas las noches. Incluso cuando está muy cansada. Tiene una voz hermosa. Ella sonrió por primera vez. Me enseñó una canción sobre las estrellas. ¿Quieres oírla? Miles no confió en su voz para responder. Solo asintió. La canción, la misma canción que él le había enseñado a Rachel durante una noche de estudio en su segundo año de universidad. Su madre se la cantaba a él de niño. Algo dentro de Miles se rompió por completo. La niña frente a él, su hija, conocía una canción transmitida por generaciones en su familia, mientras ella sobrevivía con pan duro y agua. Ella logró decir finalmente. ¿Tú y tu mamá necesitan ayuda? Ella dejó de comer y lo miró directamente a los ojos. Mi mamá nunca pide ayuda. Dice que somos fuertes. Pero sé que la necesita, porque a veces se queda sin comer para que yo pueda tener su porción. Cada palabra se sintió como una puñalada. Miles sintió la confusión y la culpa creciendo en su pecho, aplastándolo desde adentro. Su vida perfecta y planeada acababa de ser puesta patas arriba por una niña de 4 años con sus ojos. ¿Vas a ayudarnos ahora? Preguntó ella, su simplicidad devastadora. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, un aire que se sentía demasiado pesado para respirar. Yo, comenzó Miles, pero no encontró las palabras. Necesito tiempo para pensar. Ella no mostró signos de decepción. Solo asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Un gesto demasiado adulto para alguien tan joven. Está bien, dijo simplemente, bajándose de la silla. Tengo que irme. Mi mamá se despertará y se preocupará. Antes de que Miles pudiera reaccionar, ella ya se dirigía hacia la salida. Estaba paralizado, viendo esa pequeña figura desaparecer por la puerta del restaurante. Por un momento, consideró seguirla, pero algo lo mantuvo pegado a la silla. El miedo, quizás, o la repentina comprensión de que no estaba preparado para lo que vendría después. La puerta del taxi se cerró de un portazo que pareció resonar dentro de él. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la ventana mientras Miles aflojaba la corbata que sentía que lo estaba ahogando. Rachel. 5 años. Una vida entera. Cerró los ojos. Y los recuerdos llegaron sin previo aviso. Rachel en la biblioteca de la universidad, cabello castaño en un moño desordenado, lentes resbalando por su nariz mientras leía. La forma en que levantó la vista cuando él accidentalmente tiró una pila de libros. Esa sonrisa, no burlona, sino genuinamente divertida. Miles nunca había visto una sonrisa así. ¿Estás tratando de llamar mi atención? Bromeó ella, ayudándolo a recoger los libros. Fue el comienzo de algo que, en ese momento, parecía tan simple y tan correcto.
Noches estudiando hasta tarde juntos, sueños compartidos, risas por un café barato. Rachel quería ser maestra. Quiero marcar la diferencia, decía, aunque sea un niño a la vez. Irónicamente, ahora estaba marcando la diferencia para un niño, su niño, sola. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo. Miles vio su reflejo en la ventana y apenas se reconoció. ¿Quién era ese hombre del traje caro con ojos atormentados? La ruptura había sido abrupta, calculada. Su madre, Margaret, orquestando cada movimiento con precisión quirúrgica. Piensa en tu futuro, Miles, insistió esa noche. Esa chica nunca encajará en el mundo que estamos construyendo para ti. Te arrastrará hacia abajo. En ese momento, él era vulnerable, presionado por las pasantías, los exámenes finales, las entrevistas de trabajo. Margaret aprovechó exactamente el momento adecuado para sembrar la duda. Si realmente le importaras, no se interpondría en tu camino ahora, en el punto más crucial de tu carrera. Como siempre, su madre convirtió el amor en un obstáculo, y él, débil y ambicioso, cedió. La última vez que vio a Rachel fue en el café donde solían estudiar. Repitió las frases que su madre había elaborado: necesitamos tomar caminos separados. Tenemos prioridades incompatibles. Mejor terminar ahora antes de que nos involucremos más. Palabras frías, calculadas, palabras que no eran suyas, pero que pronunció como si lo fueran. Rachel no gritó ni suplicó. Solo lo miró por un largo momento, como buscando algo en sus ojos. Luego dijo en voz baja: estás renunciando a algo real por algo que solo existe en tu cabeza, Miles. Se levantó, se echó el bolso al hombro y ofreció una última frase antes de irse: espero que encuentres lo que buscas algún día. Y espero que lo reconozcas cuando lo veas. Después de eso, nada. Rachel se transfirió a otra universidad. Él escuchó rumores, pero nunca verificó. Se lanzó a los estudios, las pasantías, las entrevistas. Construyó meticulosamente la vida que su madre planeó para él. Una vida de éxito medido en ceros en el banco y nombres en tarjetas de presentación. Y ahora, esa vida perfecta y vacía había sido puesta patas arriba por una niña de 4 años con sus propios ojos. Llegamos, señor, dijo el conductor, interrumpiendo sus pensamientos. Miles pagó la tarifa y entró en su lujoso edificio de apartamentos. El portero lo saludó, pero apenas lo notó. En el ascensor espejado, vio su reflejo bajo luces despiadadas. 32 años, exitoso, solo. En su penthouse, arrojó su saco sobre el sofá de cuero italiano y se sirvió un whisky caro. El silencio era opresivo. Siempre lo había sido, aunque nunca se había dado cuenta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 4 años, Rachel enviaría a ella a buscarlo? Las palabras de la niña resonaban: hambre, lágrimas ocultas, pan duro, una madre sacrificando su propia comida. Aunque una sospecha crecía dentro de él, ¿había intentado Rachel contactarlo antes? Su madre siempre había filtrado sus comunicaciones después de la universidad, para evitar distracciones, dijo ella. Pero, ¿y sí? Miles dejó su whisky y fue a su oficina. Encendió la computadora y escribió Rachel Moore en un buscador. Nada relevante. Intentó en redes sociales. Sin perfiles activos. Era como si hubiera desaparecido. O como si alguien se hubiera asegurado de que él nunca pudiera encontrarla. Levantó el teléfono y marcó el número de su madre, pero colgó antes de que sonara. No. Necesitaba tener la cabeza fría. Si Margaret realmente le había ocultado esto, nunca lo admitiría bajo una confrontación directa. Miles regresó a la sala y miró por la ventana panorámica la ciudad abajo. En algún lugar allá afuera, Rachel y ella, su hija, quizás se estaban acostando con hambre. El pensamiento era insoportable. Mañana. Volvería al restaurante, preguntaría si algún empleado vio hacia dónde fue la niña. Revisaría hospitales, escuelas, servicios sociales, cualquier lugar con registros. Encontraría a Rachel y a su hija. A cualquier costo. Porque, por primera vez en años, algo más importante que los contratos y las ganancias exigía su atención, exigía respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la distancia? Y la pregunta más dolorosa:
¿Por qué Rachel nunca le había hablado de ella? A menos que lo hubiera intentado. Miles apenas durmió. El primer indicio de luz matutina lo encontró ya vestido, mirando la ciudad desde su apartamento. La imagen de ella saliendo sola del restaurante lo había atormentado toda la noche. Una niña de 4 años, sola en la calle. Su hija. Todavía se sentía irreal, como un sueño confuso del que no podía despertar. A las 7, estaba de vuelta en el Belmont. El restaurante aún estaba cerrado, solo personal de limpieza adentro. Un gerente diferente al de la noche anterior abrió la puerta, desconcertado. Lo siento, señor. Aún no abrimos. No vine a comer, dijo Miles rápidamente, con más urgencia de la que pretendía. Busco a una niña pequeña que estuvo aquí anoche. Cabello castaño, ojos verdes, unos 4 años. Ella es mi hija. Esa última parte salió con incomodidad, como si estuviera probando las palabras. El gerente frunció el ceño, pensando. La niña que entró corriendo al área VIP. Oí algo, pero no estaba de turno. Permítame llamar a alguien que sí estuvo. Minutos después, llegó una anfitriona de mediana edad, todavía con un abrigo sobre el uniforme. Sí, recuerdo a esa niña, dijo. Salió corriendo justo después de que usted regresara a la mesa. Pensé que simplemente se habían desencontrado. ¿Vio hacia dónde fue? La mujer señaló vagamente hacia la derecha, por la calle principal. Pero después de eso, la verdad no sabría decirle. Miles le dio las gracias y se fue. La calle principal comenzaba a tener bullicio. Tiendas abriendo, gente yendo al trabajo. Caminó lentamente, escaneando cada callejón, cada esquina. Se detuvo en una panadería. ¿Vio a una niña pequeña aquí anoche? Cabello castaño, 4 años, el panadero negó con la cabeza. No trabajo de noche, señor. Un kiosco de periódicos, una parada de autobús, una farmacia. Nadie había visto a ella. Con cada respuesta negativa, el peso en su pecho crecía. ¿Cómo una niña tan pequeña había llegado a casa sola? Su preocupación se convirtió en miedo. Después de 2 horas buscando por la zona, Miles se detuvo frente a un pequeño café. Una mujer mayor servía café detrás del mostrador. Disculpe, comenzó, casi desesperanzado. Busco a una niña pequeña, 4 años, que estuvo en el Belmont anoche. La mujer se detuvo, mirándolo con curiosidad. ¿Tiene ojos verdes grandes? ¿Habla como si fuera mayor? El corazón de Miles latió con fuerza. Sí. ¿La vio? Viene por aquí de vez en cuando. Es muy avispada, la mujer sonrió. A veces le doy un pedazo de pan para que se lleve a casa. ¿Sabe dónde vive? En algún lugar cerca del final de Oak Street, creo. Donde iban a derribar esas casas viejas. Miles le agradeció y salió rápidamente. Oak Street estaba a 20 minutos caminando, adentrándose en una parte de la ciudad que él usualmente evitaba. El contraste era obvio con cada cuadra, edificios más deteriorados, aceras agrietadas, menos tiendas de lujo, más tienditas y tiendas porno. Cuando llegó a Oak Street, el entorno no se parecía en nada al área alrededor del Belmont. Casas viejas, muchas abandonadas, algunas ocupadas ilegalmente. Miles caminó lentamente, ignorando las miradas sospechosas de los pocos transeúntes. Entonces la vio. Sentada en la acera frente a un edificio de ladrillos, abrazando un osito de peluche marrón desgastado, tan viejo que apenas se reconocía su forma original, con un brazo colgando de un hilo. Ella jugaba sola, tarareando suavemente al oso. Se veía tan pequeña y vulnerable que Miles sintió una oleada de protección que nunca había experimentado. Ella la llamó suavemente. Ella levantó la vista. Por un momento pareció sorprendida, pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa tímida. No había reproche en su mirada. Ni juicio por cómo la había dejado irse la noche anterior. Solo esa simple y directa aceptación que tienen los niños. Viniste, dijo, como si siempre hubiera sabido que lo haría. Miles se arrodilló para quedar a su nivel. ¿Estás bien? ¿Cómo llegaste a casa anoche? Tomé el autobús. Conozco la ruta, dijo con orgullo, lo cual, para una niña de 4 años, realmente lo era. Miles tragó saliva, imaginándola sola en un autobús por la noche. Vine a hablar con tu mamá.
¿Puedes llevarme con ella? Ella pensó por un momento, luego se puso de pie, con su osito todavía en brazos. Mamá está en el trabajo hasta mediodía. Pero podemos esperar adentro. Le tendió su pequeña mano y Miles la tomó, sintiendo lo frágil que era. Ella lo guió por una acera rota, luego por un callejón, luego otro. Con cada giro, sentía que se adentraban más en una parte de la ciudad que el tiempo había olvidado. Finalmente se detuvieron frente a lo que parecía una ruina. Ladrillo expuesto, ventanas rotas cubiertas con plástico y cartón, una tabla de madera improvisada como puerta con bisagras de metal oxidado. ¿Vives aquí?, preguntó Miles, incapaz de ocultar el shock en su voz. Ella asintió, como si fuera perfectamente normal. Ven, te mostraré mis dibujos. Adentro era aún más desolador. Una única habitación grande con lo que alguna vez pudo ser una chimenea en una pared. En el suelo, un colchón viejo con sábanas limpias pero raídas. Una mesita con 2 sillas desparejadas. En un rincón, una pila ordenada de ropa doblada. Cajas de cartón servían como alacenas improvisadas. Lo que más sorprendió a Miles fue lo limpio que estaba. A pesar de la evidente pobreza, el espacio estaba impecablemente organizado. Los pocos objetos personales, un cepillo de pelo, algunos libros andrajosos, una pequeña radio, estaban cuidadosamente colocados. «Estos son mis dibujos», dijo ella, señalando hojas de papel pegadas a la pared. Dibujos infantiles que mostraban a 3 personas tomadas de la mano, una mujer, una niña y un hombre marcado con un signo de interrogación en lugar de rostro. Miles sintió un nudo en la garganta. «Son muy bonitos», logró decir. «Ese es el papá que imaginaba», explicó, señalando la figura sin rostro. «Pero ahora sé cómo te ves. Dibujaré uno nuevo después». Ella sacó una caja de debajo de la mesa, sacando algunos lápices de colores, la mayoría gastados hasta ser pequeños trozos. «¿Quieres dibujar conmigo mientras esperamos a mamá?», preguntó. Miles asintió, incapaz de hablar. Se sentó en el suelo junto a ella, sosteniendo un trozo de lápiz rojo. Nunca imaginó que algo tan simple pudiera ser tan difícil. Dibujaron durante casi 1 hora. Miles bosquejó una casa con jardín, nada parecido a la realidad que los rodeaba. Ella dibujó a su mamá con una sonrisa enorme. El tiempo pasó en un silencio sorprendentemente cómodo. Entonces oyeron pasos afuera. La puerta se abrió y entró Rachel. Habían pasado 5 años, pero Miles la habría reconocido en cualquier lugar. El mismo cabello castaño, ahora más corto. El mismo rostro delicado, aunque más delgado y marcado por la fatiga. Llevaba un sencillo uniforme de cafetería, una etiqueta con su nombre que decía Rachel. Cuando sus ojos se encontraron con los de Miles, se quedó helada. La bolsa que llevaba, probablemente con su almuerzo, cayó al suelo. «Mamá». Ella corrió hacia ella. «Mira quién está aquí». Rachel no dijo nada, sus ojos fijos en Miles, sin rastro de alegría ni alivio, solo shock, y se dio cuenta con pesar, desconfianza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó finalmente, su voz más áspera de lo que recordaba. «Ella me encontró anoche. En el restaurante». Rachel miró a la niña, que le dedicó una dulce sonrisa. «¿Fuiste al centro sola, ella? Te dije que... No te enojes conmigo, mamá. Solo quería enseñarte a mi papá». Rachel respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Sal a jugar un ratito afuera, cariño. Necesito hablar con el señor Carter». Ella miró entre ellos, sintiendo la tensión, pero obedeció. Cuando la puerta se cerró, dejándolos solos, el silencio era lo bastante denso como para cortarlo con un cuchillo. «No debiste haber venido aquí», dijo Rachel al fin. «¿Vives así?», preguntó Miles, incapaz de reprimir la pregunta. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Rachel. «Impactante, ¿verdad? No todos tenemos una madre rica que nos solucione los problemas». La mención de su madre trajo de vuelta todas las dudas que lo habían atormentado durante la noche. «Rachel, yo no sabía de ella». «Claro que no», respondió ella, agachándose para recoger las cosas que se habían caído de su bolsa. «¿Cómo podrías? Estabas muy ocupado construyendo tu imperio». La amargura en su voz golpeó como un golpe físico. «¿Intentaste decírmelo?». Rachel hizo una pausa, mirándolo directamente. «Lo intenté,
Miles. Durante meses. Llamé a tu casa, envié cartas, correos electrónicos. Incluso fui a tu campus una vez. Nunca recibí nada de eso, dijo él, sintiéndose hueco. Tu madre, dijo Rachel simplemente. La última vez que lo intenté, ella contestó el teléfono. Dijo que no quería saber nada de mí, que había seguido adelante y que dejara de ser patética. Miles cerró los ojos, sintiendo toda la fuerza de la traición de Margaret. Nunca lo supe. ¿Importa ahora? Preguntó Rachel, el agotamiento en su voz. Dejó la bolsa sobre la mesa. ¿Qué quieres, Miles? ¿Por qué viniste aquí? Quiero ayudarte, dijo él, dando un paso más cerca. Nadie debería vivir así, Rachel. Especialmente ella. Ella levantó una mano para detenerlo. No necesitamos tu caridad. Nos las hemos arreglado hasta ahora. Esto no es vivir, Rachel. Ella merece algo mejor. Tú mereces algo mejor. ¿Ahora te importa? ¿Después de 5 años? Soltó una risa irónica. Conveniente. Miles inhaló profundamente, luchando por mantener la calma. Luego, reuniendo valor, hizo la pregunta que había resonado desde la noche anterior. ¿Rachel? ¿Ella es realmente mi hija? El silencio fue sofocante. Rachel lo miró fijamente, sus ojos llenos de dolor y orgullo acumulados durante años. Respondió en voz baja pero decidida, no estoy segura de que merezcas saber la verdad, después de todo. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Miles de repente se sintió fuera de lugar, un intruso en este tugurio que, sin embargo, contenía más honestidad y dignidad que toda su vida de lujo vacío. A través de la ventana rota, vio a ella jugando afuera, todavía abrazando a su andrajoso osito de peluche. Algo en ella le parecía familiar, pero ¿era real o solo su mente buscando conexiones? Desapareces durante 5 años y esperas que simplemente responda tus preguntas, lo desafió Rachel, cruzando los brazos. Algunas verdades hay que ganárselas, Miles. Miles se dio cuenta entonces de que su vida cuidadosamente construida era una estructura frágil de apariencias y convenciones. En contraste, esta casa en ruinas, crudamente pobre, contenía algo que su penthouse nunca tuvo, verdad. No estoy aquí para reclamar derechos, dijo en voz baja. Estoy aquí para aceptar la responsabilidad, si me dejas. Rachel no respondió. El silencio pesaba, más que lo que las palabras podrían expresar. La casa de Margaret Carter estaba en el mejor barrio de la ciudad, rodeada de jardines bien cuidados y encerrada por un alto muro que la aislaba del mundo exterior. Miles miró la imponente fachada donde había crecido, sintiéndose como un extraño. El mismo lugar que una vez significó seguridad ahora se sentía como una fortaleza construida sobre mentiras. No había llamado antes. No quería que su madre preparara excusas o explicaciones ensayadas. Quería la verdad cruda, por primera vez en su vida. El ama de llaves abrió la puerta, sorprendida de verlo. Señor Miles, no sabíamos que vendría hoy. ¿Está mi madre, Greta? Está en el invernadero, cuidando sus orquídeas. Miles atravesó la casa sin mirar a su alrededor. Conocía cada rincón, cada objeto de valor, cada cuadro en las paredes. Un museo de fachadas que su madre curaba con tanto cuidado. El invernadero al fondo, una elegante estructura de vidrio y metal donde Margaret guardaba sus premiadas orquídeas. Estaba allí, como siempre los miércoles por la mañana, impecablemente vestida incluso para la jardinería, cabello canoso perfectamente peinado, sus manos en suaves guantes de cuero. Miles, dijo, sin volverse, reconociendo sus pasos. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías ocupado con tu nuevo contrato. Necesitamos hablar, dijo él, su tono haciéndola finalmente enfrentarlo. Margaret estudió a su hijo por un momento, sus agudos ojos notando instantáneamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Pareces molesto. ¿Conocí a alguien ayer? ¿O recordé a alguien? Miles la observó de cerca. Por una fracción de segundo, tan breve que podría haberse perdido, vio un destello en sus ojos. Preocupación, miedo, culpa. ¿A quién? Preguntó ella, volviendo su atención a una orquídea que podaba. A Rachel Moore. Las manos de Margaret dudaron momentáneamente, luego reanudaron sus movimientos precisos. Esa chica de la universidad.
Pensé que había superado esa fase. No fue casualidad, continuó Miles, ignorando la indirecta. Una niña pequeña vino a buscarme. Se llama Elle. Tiene 4 años. Margaret dejó sus tijeras de podar sobre la mesa y se quitó los guantes, sus movimientos deliberadamente lentos. Y supongo que esta niña dice que es tu hija. La frialdad en su voz enfureció a Miles. Rachel dijo que intentó contactarme cuando supo que estaba embarazada. Llamó a casa, envió cartas, correos electrónicos. Incluso vino al campus. Nunca lo supe. ¿Extraño? ¿No? Margaret suspiró, como si la conversación fuera una tarea molesta. Estabas en el punto más crítico de tu carrera. Simplemente filtré las distracciones. ¿Distracciones? Miles sintió que su temperamento aumentaba. ¿Estás llamando a mi hija una distracción? Ni siquiera sabemos si realmente es tu hija, replicó Margaret con calma forzada, aunque con un dejo de nerviosismo. Esa chica probablemente vio tu éxito e intentó aprovecharse. Rachel vive en una casa en ruinas, declaró Miles, observando su reacción. Ella sobrevive con pan duro y agua. No está detrás de mi dinero. Margaret jugueteaba con su broche de perlas, un gesto que Miles reconocía como señal de que se sentía acorralada. Siempre has sido ingenuo, Miles. Chicas así saben exactamente cómo manipular a hombres como tú. ¿Qué hiciste con sus cartas? El silencio que siguió fue pesado. Margaret caminó hacia una orquídea especialmente rara, una especie que a menudo decía que valía más que el salario anual de algunas personas, y acarició sus pétalos con atención fingida. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. ¿Las destruiste? No era una pregunta. Sí, admitió finalmente, volviéndose para enfrentarlo. No había remordimiento en su mirada. Y lo volvería a hacer. Esa chica no tenía nada que ofrecer excepto problemas. Miles sintió una oleada de náuseas. ¿Bloqueaste sus correos electrónicos también? Hablé con el departamento de TI de la universidad. Sorprendentemente fácil configurar filtros. ¿Y cuando vino al campus? Una leve sonrisa rozó los labios de Margaret. Le dije que había seguido adelante, que estaba saliendo con la chica Goldman. Incluso le mostré fotos de ustedes dos en el baile de caridad. Se encogió de hombros. Técnicamente, no era mentira. Llevaste a Victoria a ese baile. Miles sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en un banco cercano, incapaz de mantenerse en pie. Me mentiste durante 5 años, susurró, casi sin voz. Me robaste la oportunidad de conocer a mi hija desde el principio. Ni siquiera sabemos si es. ¡Basta! Miles levantó la voz por primera vez. Tiene mis ojos, madre. Mi mentón. Incluso la forma en que inclina la cabeza cuando está concentrada. Margaret permaneció en silencio por un momento. Su máscara de compostura finalmente mostraba grietas. Hice lo que pensé que era mejor para ti, dijo al fin. Tenías un futuro tan brillante. Una chica embarazada lo habría arruinado todo. No era tu decisión tomarla. Claro que lo era. Soy tu madre. Construí cada peldaño de la escalera que subiste. Su voz ahora delataba emoción, no arrepentimiento, sino indignación por ver cuestionada su autoridad. Mírate ahora. Un ejecutivo respetado, rico. Esta es la vida que planeé para ti. Miles miró a su alrededor, al invernadero, a las costosas orquídeas mantenidas artificialmente en un ambiente controlado, tal como su madre había intentado hacer con su vida. ¿Y si ya no quiero esta vida? La pregunta quedó suspendida como un desafío. Margaret frunció el ceño, como si no pudiera entender. ¿De qué estás hablando? Claro que sí. Pasamos años construyendo esto. Tú lo hiciste, la corrigió. Yo solo seguí el camino que trazaste. Sin cuestionar. Miles se puso de pie, repentinamente agotado. Agotado por las mentiras, la manipulación, esta vida meticulosamente planeada. Agotado por ser la orquídea de exhibición de su madre. Ella pasó hambre, madre. Hambre real. Mientras yo celebraba contratos en restaurantes lujosos. Margaret bufó con fastidio. Entonces dales dinero. Arregla la situación y sigue adelante. No tienes que poner tu vida patas arriba por un error temporal. ¿Un error?
Miles sintió una oleada de rabia como nunca antes. Estamos hablando de mi hija. Una hija que ni siquiera sabe si es tuya, contraatacó ella, su voz repentinamente tensa. Miles, sé racional. Has construido algo notable. No lo tires todo por la borda por sentimentalismo. Él miró a su madre, la miró de verdad, y vio algo que nunca había notado, un vacío. Detrás de la perfección y el control había una vacuidad que ella había intentado llenar dictando su vida, moldeándolo a su visión del éxito. No creo que te perdonen nunca por esto, dijo en voz baja, ya sin gritar, pero lleno de una profunda y abrasadora claridad. Margaret endureció su expresión. Algún día entenderás. Lo hice por amor. No, respondió Miles, dirigiéndose a la puerta del invernadero. Lo hiciste por control. Y hay una gran diferencia. Antes de irse, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás por última vez. Voy a conocer a mi hija, madre. Con o sin tu aprobación. Y por primera vez, voy a averiguar qué vida quiero realmente. Mientras se alejaba de la propiedad, Miles sintió que un peso enorme se quitaba de sus hombros. Durante años, creyó que su éxito era genuinamente suyo. Ahora veía que simplemente había heredado las ambiciones de su madre, sus valores, su estrecha visión del éxito. El verdadero legado, el amor y la conexión con su hija, se había mantenido oculto, eclipsado por la fortaleza de expectativas que Margaret había erigido a su alrededor. Ahora era el momento de descubrir lo que realmente importaba, incluso si eso significaba derribarlo todo y empezar de cero. Miles esperó en su coche al otro lado de la calle, observando la modesta cafetería donde trabajaba Rachel. Después de confrontar a su madre, había pasado mucho tiempo pensando qué hacer. Rachel había dejado claro que no quería su ayuda, pero eso no significaba que él pudiera simplemente desaparecer de la vida de ella. No otra vez. Según lo que había oído decir a Rachel a ella antes de irse a trabajar, la vecina recogería a ella del preescolar a las 4. Eso le dejaba quizás 15 minutos, si acaso. Condujo rápidamente a la pequeña escuela pública, a pocas cuadras de distancia. El edificio era sencillo, con un modesto patio de recreo cercado por una valla baja. Aparcó y esperó, sintiéndose tan nervioso como un adolescente en su primera cita. Los niños comenzaron a salir después de las 4. Algunos se encontraban con sus padres en la puerta, otros hacían fila para los autobuses escolares. Miles buscó a ella hasta que la vio, sentada sola en un banco, abrazando una mochila andrajosa con dibujos de estrellas. Respiró hondo y salió del coche. Acercándose lentamente, era consciente de que podría parecer sospechoso. Una maestra lo notó de inmediato. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, colocándose protectoramente entre él y los niños. Estoy aquí para recoger a Elle Moore. Vaciló. Soy su padre. La maestra frunció el ceño. Ningún padre está registrado en su expediente. Solo la madre y una vecina. Miles sintió una punzada, dándose cuenta de que oficialmente no existía en la vida de su hija. Es complicado, intentó. He estado fuera, pero puedo probar quién soy. Antes de que la conversación pudiera continuar, ella miró en su dirección. El reconocimiento iluminó sus ojos al instante, dejando a Miles helado en el sitio. Es él. Es mi papá, exclamó, corriendo hacia él con una alegría tan pura que dolía. La maestra miró de ella a Miles, la sospecha aún aparente, pero suavizada por la reacción espontánea de la niña. Señorita Weber, él es mi papá de verdad, insistió ella, tomando la mano de Miles como si fuera lo más natural. Vino a verme. Ella, tu mamá no dijo nada sobre esto, dijo la maestra con delicadeza. Es una sorpresa, intervino Miles, tratando de sonar tranquilo. Tenía la intención de hablar con Rachel primero, pero se interrumpió, dándose cuenta de que solo empeoraba las cosas. Ella miró de él a la maestra con una mirada seria, demasiado adulta para sus años. Está bien, señorita Weber. Mi mamá dijo que mi papá podía visitarme cuando quisiera. Solo que no sabía que sería hoy. Miles parpadeó, sorprendido por la pequeña mentirita. La maestra todavía parecía desconfiada, pero ella ya estaba tirando de su mano, decidida. ¿Podemos ir por un helado?, preguntó la niña mientras la maestra comenzaba. La traeré de vuelta en una hora, prometió Miles.
Puede llamarme si quiere. Ofreció su tarjeta, que la maestra tomó a regañadientes. Llamaré a tu mamá, ella, advirtió. Está en la cafetería, respondió ella al instante. No termina hasta las 7. Miles se dio cuenta de lo bien que la niña conocía el horario de su madre, probablemente una necesidad de supervivencia. La maestra consultó su reloj, luego miró la tarjeta y finalmente asintió. 1 hora, señor Carter. Y confirmaré esto con Rachel lo antes posible. Miles le dio las gracias, dejando que ella lo guiara hasta el coche. Tu coche es enorme, comentó ella, examinando el sedán de lujo. Es solo un coche, dijo él, sintiéndose cohibido de repente. Le abrió la puerta. Aunque deberíamos conseguirte un asiento para el coche. No es seguro así. Siempre vamos en autobús, respondió ella, encogiéndose de hombros. O caminando. Miles tomó nota mental de comprar un asiento elevador pronto. Por ahora, ajustó el cinturón de seguridad lo mejor que pudo y condujo lentamente hasta una heladería cercana. Mientras caminaban desde la acera hasta la tienda, Miles sintió algo en el bolsillo de su saco. Un pequeño osito de peluche que había comprado antes, casi olvidado. Se detuvo y se arrodilló a su altura. Tengo algo para ti, dijo, entregándole el juguete. Los ojos de ella se abrieron como platos. El oso era simple, marrón claro con un lazo rojo, nada lujoso para los estándares de las tiendas, pero para ella parecía el mayor tesoro. ¿Es mío de verdad?, preguntó, manejándolo con reverencia. Todo tuyo, aseguró Miles, sintiendo un nudo en la garganta. Ella abrazó al oso con fuerza, los ojos cerrados en pura alegría, tan intensa que rompió y remendó algo en Miles simultáneamente. Dentro de la tienda, eligió chocolate con cobertura de caramelo. Miles observó fascinado cómo comía con cuidado meticuloso, como si cada cucharada tuviera que durar para siempre. ¿No comes helado muy seguido, verdad?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Solo en mi cumpleaños. O cuando ganamos la lotería. ¿La lotería? Miles se sorprendió. Ella se rió. Es lo que dice mamá cuando encuentra dinero en la calle o le dan una propina extra. Dice, hoy nos sacamos el premio gordo, y compramos algo especial. El pecho de Miles dolía. Pequeñas alegrías convertidas en celebraciones. Una madre tratando de suavizar la pobreza para su hija. ¿Te gusta la escuela?, preguntó, cambiando a un tema más ligero. Sí, estoy aprendiendo a leer, dijo ella con orgullo. Sé escribir mi nombre y el de mamá. ¿Quieres ver? Sin esperar, agarró una servilleta y, sacando la lengua en concentración, escribió ella y Rachel en letras grandes y desiguales. Eso es genial, la elogió Miles, impresionado por su determinación. Vacilante, preguntó, ¿sabes escribir, papá? Ella lo miró, una sonrisa tímida en sus labios. Sí sé, pero nunca lo necesité. Tomó otra servilleta y, con aún más concentración, escribió P-A-P-A. Luego, como finalizando una elección importante, añadió M-I-L-E-S debajo, cada letra cuidadosamente formada. Ahora también sé escribir tu nombre, dijo, entregándole la servilleta como un regalo preciado. Miles guardó la servilleta en su bolsillo, esperando que ella no viera las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?, preguntó, viéndola terminar el helado. Ella hizo una pausa. Me gusta cuando mamá me canta antes de dormir. Y cuando me cuenta historias que inventa, historias sobre princesas que salvaban el día solas. Hablaba de Rachel con tanto amor y admiración que Miles sintió una punzada de celos. Rachel había construido ese vínculo sola, mientras él era ajeno a la existencia de su hija. ¿Y qué es lo que menos te gusta?, preguntó, curioso. Ella hizo una mueca. No me gusta cuando hace mucho frío en casa y no podemos prender la calefacción porque es cara. Y no me gusta cuando mamá está triste. ¿Se pone triste a menudo? A veces. Pero cree que no me doy cuenta. Ella ajustó el lazo del nuevo osito. Está más triste cuando tiene que elegir. ¿Elegir qué? Entre comprar comida o medicinas cuando estoy enferma, o pagar la luz, o comprar útiles escolares, dijo ella con una naturalidad que demostraba que esas elecciones eran su normalidad. Miles inhaló lentamente,
sintiendo el peso del tiempo perdido y la responsabilidad cerniéndose ante él. Ella, dijo suavemente. ¿Podría preguntarte algo? Ella asintió, lamiendo el último resto de chocolate de su cuchara. ¿Te importaría si estoy más cerca? ¿Como hoy? Sus ojos verdes, reflejando los suyos, se iluminaron. ¿Podríamos comer helado otra vez? Miles sonrió. Podemos. Y otras cosas también. Lo que tú quieras. Ella se quedó callada, pensando. Luego, con esa sorprendente seriedad que a veces la invadía, preguntó, ¿vas a desaparecer otra vez? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había acusación, solo genuina curiosidad y un toque de miedo. La pregunta de una niña que ya había aprendido que la gente puede irse. No, respondió Miles, la voz temblorosa. No desapareceré. Lo prometo. Ella asintió, satisfecha. Mamá dice que las promesas son serias. Solo promete lo que puedes cumplir. Tiene razón. Y te lo prometo, ella. Estaré aquí de ahora en adelante. Ella sonrió, inesperadamente, se estiró sobre la mesa para tocarle suavemente la cara, como confirmando que era real. ¿Tienes los mismos ojos que yo? Dijo simplemente. En el camino de regreso a la escuela, ella habló sin parar sobre sus amigos, sus dibujos, el gato callejero que a veces se acercaba a su ventana rota. Miles escuchaba, cautivado por la viva imaginación de su hija y la forma en que transformaba las dificultades en pequeñas aventuras. Cuando llegaron, la maestra estaba en la puerta, visiblemente aliviada. A su lado estaba una mujer mayor, presumiblemente la vecina que debía recoger a ella. Señor Carter, llamó la maestra. Rachel explicó la situación por teléfono. Me pidió que le dijera que si quiere volver a ver a ella, necesita arreglarlo directamente con ella primero. Miles asintió. Gracias. Lo haré. La vecina, una mujer de aspecto cansado pero amable, llamó a ella. Vamos, querida. Tu mamá trabaja hasta tarde hoy. Ella se volvió hacia Miles, vacilante. Él se agachó. Te veré pronto. Prometido. Ella asintió solemnemente, luego le dio un abrazo rápido antes de salir corriendo, aferrando el nuevo osito de peluche en sus brazos. Miles los vio irse, el corazón dividido entre la alegría de su encuentro y el vacío que sintió una vez que la niña se hubo ido. Señor Carter, añadió la maestra. Rachel dijo que ustedes dos tienen cosas que arreglar, pero me dijo que le recordara que si quiere ver a ella de nuevo, necesita hablar con ella primero. Miles asintió. Sí. Lo haré. En los días siguientes, Miles se sintió dividido entre dos mundos. En el trabajo, seguía siendo el ejecutivo exitoso, asistiendo a reuniones, tomando decisiones, manteniendo las apariencias, pero sus pensamientos siempre estaban con ella y Rachel. Miles, ¿estás escuchando?, preguntó Greg en una importante reunión de la junta directiva. Lo siento, me distraje. Miles intentó reenfocarse en los gráficos de la pantalla. Sus socios intercambiaron miradas. No era propio de Miles Carter perder la concentración en una discusión. Era conocido por su enfoque inquebrantable. ¿Estás bien?, preguntó Sara después de la reunión. Pareces distante. Solo estoy cansado, mintió. ¿Cómo explicar que había descubierto una hija y que la vida a la que se había dedicado ahora se sentía vacía en comparación con la sonrisa de ella? En casa, las llamadas de su madre eran incesantes, su voz cada vez más molesta. Miles, no puedes simplemente tirar todo por la borda por esta situación, insistió Margaret por teléfono, evitando estudiosamente el nombre de ella. Sé racional. Estoy pensando, madre. Por primera vez en mucho tiempo. Obtuvo el número de Rachel de la escuela, alegando que necesitaba discutir la custodia, algo que no había resuelto del todo pero que sirvió de pretexto. Cuando finalmente reunió el valor para llamar, Rachel respondió al tercer timbre, su tono cauteloso. ¿Qué quieres, Miles? Ver a ella de nuevo, dijo simplemente. Regularmente. Siguió un largo silencio. No quiero tu lástima, dijo Rachel finalmente. Ni tu dinero por obligación. Esto no es lástima ni deber, insistió Miles. Es mi derecho. Y el de ella. ¿Derecho? Soltó una risa temblorosa. ¿Dónde estaba ese derecho cuando nació?
¿Cuando se enfermó a los 2 años y yo trabajaba en 3 empleos para pagar el hospital? Miles cerró los ojos, la culpa aplastándolo. Rachel, lo siento de verdad. Sabes que no tenía idea. Y ahora que lo sabes, ¿qué ha cambiado? ¿Quieres jugar al papá los fines de semana, comprar algunos regalos y volver a tu vida perfecta? La acusación dolió, porque Miles sintió algo de verdad en ella. Estaba perdido sobre la paternidad real o cómo equilibrarla con su trabajo. No estoy seguro de cómo funciona esto, admitió, pero quiero intentarlo. Por ella. Ella merece un padre. Otro largo silencio. Cuando Rachel habló, su voz era más suave, casi resignada. El sábado, de 10 a 12. Puedes recogerla en nuestra casa. Pero, Miles, hizo una pausa. No prometas nada que no puedas cumplir. Ya ha tenido suficientes decepciones. Miles sintió el peso de esas palabras al colgar. Estaba entrando en territorio desconocido, sin un mapa. Todo lo que tenía era la certeza en la mirada de ella, ojos tan parecidos a los suyos, y una creciente convicción de que, por primera vez, estaba haciendo algo que realmente importaba, incluso si eso significaba repensar todo lo que creía saber sobre sí mismo y su mundo cuidadosamente diseñado. Miles aparcó a una cuadra de la casa de Rachel. Después de 3 semanas viendo a ella regularmente, este era su primer sábado completo, un día entero en lugar de un par de horas. Había prometido llevarla al zoológico, algo que ella mencionó con tanta emoción que sonaba como la mayor aventura del mundo. Mientras esperaba la hora señalada, su mente regresó al pasado. Últimamente, los recuerdos de Rachel surgían con más frecuencia. Fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. 7 años atrás. Lo estás haciendo mal, dijo Rachel, inclinándose sobre el libro de cálculo que Miles abordaba en la biblioteca. Esa derivada no funciona así en este caso. Él levantó la vista, molesto por la interrupción, pero la sonrisa confiada y nada amenazante de ella lo desarmó de inmediato. Llevaba el pelo en una cola de caballo suelta, los lentes resbalando por la nariz y una camiseta deslavada de una banda que él no reconocía. Lo siento, continuó. No quise interferir. Solo vi que llevabas 15 minutos luchando y pensé que quizás querrías ayuda. ¿Sabes cálculo avanzado? Preguntó Miles, sin poder ocultar su sorpresa. Rachel arqueó una ceja. Tengo una beca completa de matemáticas, así que sí, absolutamente. Acercó una silla y se sentó a su lado, explicando el problema con una claridad que ningún profesor había igualado. Miles notó sus manos mientras escribía, dedos largos moviéndose hábilmente, las uñas de los pulgares ligeramente mordidas. ¿Ves? No es tan malo una vez que le agarras la onda. Miles miró la solución, luego a ella, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. ¿Puedo invitarte a un café como agradecimiento? Se oyó preguntar. Rachel sonrió, los ojos brillantes de diversión o curiosidad. O tal vez ambas cosas. Solo si es el café de fuera del campus. El de aquí es espantoso. Y así comenzó. 6 meses después. No puedo creer que nunca hayas estado aquí, dijo Rachel, guiando a Miles a través del bullicioso mercado de agricultores del centro. Estaba vivo de colores en una mañana de sábado, puestos llenos de frutas, verduras, panes artesanales y quesos. Miles, acostumbrado a los supermercados más caros que frecuentaba su madre, se sintió simultáneamente fuera de lugar y fascinado. Mi familia no compra así, dijo, esquivando a una señora mayor que miraba tomates. Rachel puso los ojos en blanco. Claro que no. Probablemente tienes a alguien que hace tus compras y cocina mientras tú solo apareces para cenar. Tenía razón, pero no había juicio real en su voz, solo el reconocimiento de una diferencia que intentaba navegar. Ven, quiero que veas algo. Rachel lo llevó a un puesto en el extremo más alejado, donde un anciano vendía libros usados. Señor Patrick, este es Miles, el que le mencioné. El anciano sonrió, revelando dientes torcidos pero amables. Ah, el chico rico que nunca ha leído a Vonnegut. Miles se sonrojó, pero Rachel le apretó la mano. Te aparté algo, dijo el señor Patrick, entregándole a Miles una copia gastada de Las Sirenas de Titán. Empieza con esto. Si lo odias, nunca más te molestaré. Miles miró la portada maltrecha, luego a Rachel, que observaba con anticipación. Gracias,
dijo, dándose cuenta de que ella compartía no solo un libro, sino un pedazo de su mundo. Esa tarde, sentados en un banco del parque, ella leyó en voz alta los primeros capítulos, su entusiasmo contagioso. Miles prestó más atención a ella que al texto, cautivado por cómo abrazaba cada momento plenamente, sin reservas. Era tan diferente a todo lo que conocía. Un año después. No puedo creer que nunca haya sido de campamento, dijo Rachel, terminando de armar la pequeña tienda de campaña en un claro. El sol de verano se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja. Mi madre considera un hotel de 5 estrellas el mínimo indispensable para viajar, respondió Miles, ayudando torpemente con los postes de la tienda. Rachel se rió, un sonido que siempre lo hacía sonreír, sin importar qué. Bueno, señor Carter, prepárese para dormir bajo las estrellas como nosotros, los simples mortales. Más tarde, acostados uno al lado del otro en un saco de dormir bajo un cielo lleno de estrellas, Miles sintió una paz que nunca había conocido. Mi mamá solía traerme aquí cuando era pequeña, dijo Rachel en voz baja, antes de enfermarse. Me enseñó las constelaciones. Muéstrame, pidió Miles, genuinamente curioso por esa parte de su vida que rara vez mencionaba. Rachel señaló al cielo, trazando formas entre las estrellas, contando historias de dioses y héroes. Luego cantó una suave canción de cuna sobre una niña que contaba estrellas hasta quedarse dormida. Es hermosa, comentó Miles cuando terminó. Nunca la había oído. Mi mamá la inventó para mí. Dijo que cada estrella era un sueño esperando cumplirse. Miles memorizó la melodía esa noche, pidiéndole que la repitiera varias veces. Más tarde, la sorprendió cantándola él mismo durante una sesión de estudio nocturna cuando ambos estaban agotados. ¿Cómo te acuerdas?, preguntó ella, conmovida. Algunas cosas son demasiado importantes para olvidarlas, dijo él simplemente. El sonido de una puerta abriéndose sacó a Miles de su ensueño. Era hora de recoger a ella. Salió del coche y caminó hacia el hogar improvisado que ahora ocupaban Rachel y su hija. Se acercó en silencio. La puerta estaba entreabierta y, en lugar de tocar, Miles echó un vistazo adentro. Rachel estaba sentada al borde del colchón donde yacía ella, el cabello de la pequeña esparcido sobre una almohada gastada. Rachel pasaba suavemente los dedos por el cabello de ella, cantando en voz baja. La misma canción de Cuna de Estrellas que una vez compartió con ella en la universidad. Mamá, murmuró ella adormilada, canta la parte del polvo de estrellas otra vez. Rachel sonrió y continuó la suave melodía, su voz tan dulce como Miles recordaba. Algo se rompió dentro de él en ese momento, un muro que ni siquiera sabía que había construido. Esa canción, que él pensaba que era simplemente un grato recuerdo de un amor perdido, se había convertido en un puente que conectaba el pasado y el presente, Rachel, ella y la vida que había tenido versus la que podría haber llevado. Rachel terminó, besando la frente de ella. Papá me lleva al zoológico hoy, murmuró ella en medio dormida, en lo que parecía ser una siesta matutina. Lo sé, cariño. Descansa un poco más antes de que venga. Miles retrocedió unos pasos, luego finalmente tocó la puerta, fingiendo que acababa de llegar. Rachel respondió, por una fracción de segundo, sus ojos parecieron más suaves al verlo. O tal vez fue solo el eco de la canción de cuna que persistía entre ellos. Una reliquia de amor que el tiempo y las dificultades no habían extinguido por completo. Al regresar a su penthouse después de visitar a ella de nuevo, Miles no podía dormir. La imagen del lugar donde vivía su hija lo atormentaba, ventanas rotas cubiertas de plástico, paredes húmedas, un solo espacio que servía de dormitorio, sala y cocina. Sentado en su sofá de cuero italiano, miró alrededor de su espacioso apartamento y sintió una profunda vergüenza que nunca había conocido. El contraste era demasiado doloroso. Mientras él vivía rodeado de lujo innecesario, ella y Rachel apenas tenían un techo seguro sobre sus cabezas. La niña dormía en un colchón en el suelo. No tenía dormitorio propio, ni estanterías, aunque amaba las historias. Ni siquiera una ventana que cerrara del todo para protegerla del frío. A la mañana siguiente, durante una reunión crucial sobre la expansión de la compañía en Asia, Miles se encontró incapaz de concentrarse. Las voces de los ejecutivos alrededor de la mesa sonaban distantes e irrelevantes. Miles, ¿qué hay de las cifras del tercer trimestre?
Preguntó Greg, interrumpiendo sus pensamientos. Lo siento, ¿podrías repetirlo? Miles aflojó la corbata, intentando anclarse en el momento. Greg frunció el ceño, claramente irritado. ¿Estás bien? Últimamente no eres tú mismo. Estoy bien, dijo Miles automáticamente, aunque sabía que era mentira. Después de la reunión, Sara lo acorraló en el pasillo. ¿Qué está pasando?, preguntó directamente. Al principio pensé que solo estabas cansado, pero ya van semanas que pareces estar en otro mundo. Miles consideró mentir de nuevo, pero algo dentro de él cedió. Descubrí que tengo una hija. Los ojos de Sara se abrieron como platos. Dios mío, Miles. ¿Cómo? Larga historia. Tiene 4 años, se llama ella, y, vaciló, respirando hondo, ella y su madre viven en condiciones que no creerías. Por primera vez, Miles habló abiertamente sobre la situación. Sara escuchó sin interrupción, su rostro cambiando de soca empatía. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó al final. La pregunta quedó flotando en el aire por unos segundos. ¿Qué haría él? Las visitas de fin de semana y algunos regalos no eran suficientes. Ya no. Aún no lo sé, admitió, pero no puedo dejarlas viviendo así. En los días siguientes, Miles estuvo aún más distraído en el trabajo. Llegaba tarde, se iba temprano y pasaba horas al teléfono con agentes inmobiliarios. Durante una importante videoconferencia con inversores japoneses, se sorprendió dibujando casas en su bloc de notas, casas sencillas con grandes ventanas y un pequeño patio para que ella jugara. En su apartamento por la noche, investigaba escuelas en esa parte de la ciudad, parques y centros comunitarios, cualquier cosa que pudiera darles a ella y Rachel un entorno más seguro sin arrancarlas por completo de su mundo. Una noche, Margaret llamó. Greg me dijo que has estado faltando a reuniones importantes, dijo, omitiendo cualquier saludo. ¿Qué está pasando? Estoy reorganizando mis prioridades, madre, respondió Miles con naturalidad. Es por esa niña, ¿verdad? Miles, hablamos de esto. Puedes ayudarlas económicamente sin comprometer tu carrera. Algunas cosas son más importantes que una carrera. El silencio al otro lado del teléfono habló por sí solo. Para Margaret Carter, nada importaba más que la carrera, el estatus y las apariencias. Miles alguna vez había hablado ese idioma con fluidez, pero ahora le resultaba extraño. Estás tirando por la borda todo lo que construimos, dijo Margaret finalmente, su voz fría por la decepción. No, madre. Estoy construyendo algo diferente. Después de 2 semanas, Miles encontró el lugar perfecto. Una pequeña casa con 2 dormitorios y un patio trasero en un barrio seguro pero no ostentoso. Muebles sencillos pero cómodos, paredes recién pintadas, ventanas bien selladas. Nada lujoso, solo digno. Exactamente lo que Rachel merecía, exactamente lo que ella merecía. Firmó un contrato de arrendamiento por 1 año con opción a compra, no queriendo que pareciera caridad, sino un compromiso genuino. El sábado siguiente, después de llevar a ella al parque, Miles pidió hablar en privado con Rachel. La pequeña se fue a jugar al pequeño patio delantero del hogar improvisado, dejándoles un momento a solas. Pareces tenso, notó Rachel, sentada en la única silla intacta del lugar. ¿Pasó algo? Miles inhaló profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Rachel, he estado pensando mucho estas últimas semanas. Sobre ella, sobre ti, sobre la forma en que viven. Ella se erizó al instante, cuadró los hombros. Hacemos lo mejor que podemos. No todo el mundo tiene el privilegio de... Lo sé, y no te estoy juzgando, la interrumpió Miles. De hecho, creo que es increíble cómo has manejado todo, criando a ella sola todos estos años. Rachel se relajó ligeramente, aunque sus ojos aún mantenían cautela. Pero cada vez que me voy, no puedo dejar de pensar en cómo gotea aquí cuando llueve, o cómo ella no tiene su propia habitación. Como trabajas en 2 empleos y aún así apenas ganas lo suficiente para comer. Estamos sobreviviendo, dijo Rachel, aunque con menos firmeza ahora. Miles miró a su alrededor, a las paredes agrietadas, al cubo colocado para recoger las gotas, al cableado expuesto que era un peligro constante. Nadie debería tener que vivir así, dijo, su voz suave pero decidida. Ambas merecen algo mejor. Déjame ayudarte.
No para salvarte, sino para arreglar lo que rompí. Rachel cruzó los brazos, un gesto que él recordaba de la universidad cada vez que se sentía vulnerable. No rompiste nada solo. Se necesitan dos para bailar. Aún así, ella no debería tener que pagar el precio de nuestros errores. En ese momento, como si la hubieran invocado al oír su nombre, ella llegó a la puerta, todavía abrazando el osito de peluche que Miles le había regalado. ¿De qué están hablando?, preguntó, curiosa. Miles miró a Rachel, dejándola decidir cómo responder. Tras una breve vacilación, hizo un gesto a ella para que se acercara. Miles quiere ayudarnos a conseguir un lugar mejor, explicó, hablando con cuidado. Los ojos de ella se abrieron como platos. ¿Con ventanas que cierran? ¿Y sin goteras? La simplicidad del deseo de la niña, solo ventanas funcionales, hizo que la postura defensiva de Rachel cediera un poco. Su mirada se encontró con la de Miles y, por primera vez desde su reencuentro, no era puramente resistente, sino contemplativa. No quiero tu caridad, dijo en voz baja. No es caridad, Rachel. Es responsabilidad. Ella, sintiendo la vacilación de su madre, se acercó a Miles y le tomó la mano, un gesto tan natural que era como si lo hubiera hecho toda su vida. Por favor, mamá, dijo, mirando entre ellos con la sorprendente intuición que a veces tenía. ¿Podemos ir? Rachel observó a su hija por un largo momento, luego, con un suspiro que llevaba el peso de años de lucha solitaria, asintió lentamente. No por ti, le dijo a Miles, aunque sin hostilidad real. Por ella. Eso es todo lo que pido, respondió él en voz baja. 3 días después, Rachel y ella vieron la casa por primera vez. Miles se quedó atrás intencionalmente, dejándolas explorar por su cuenta. Cuando finalmente la siguió adentro, ella corría de habitación en habitación, chillando de alegría. Mamá, hay una bañera de verdad. Y closets. Y mira, una cama de verdad. Rachel se quedó en medio de la sala, mirando a su alrededor con una expresión difícil de leer, una mezcla de gratitud reacia y orgullo herido. Es más de lo que esperaba, dijo cuando vio a Miles. Es lo mínimo indispensable, respondió él, extendiéndole un juego de llaves. Son tuyas. Sin condiciones, sin ataduras. Rachel dudó antes de tomarlas. Pero, ¿cómo lo pagaremos? No lo harán. Ya me encargué de los pagos. Miles, ¿no puedo simplemente aceptar? Puedes y lo harás, la interrumpió suavemente. No como caridad, sino como un derecho. El derecho de ella a tener un hogar seguro, y tu derecho a no tener que elegir entre el alquiler y la comida. Rachel miró las llaves en su mano. Luego a ella, que ya estaba decidiendo en qué rincón de su nueva habitación guardar sus pocos juguetes. Todavía no confío plenamente en ti, admitió en voz baja. Lo sé. No espero que lo hagas. Aún no. Pero tal vez algún día. Durante la semana siguiente, Miles les ayudó a mudarse. No es que tuvieran muchas posesiones que llevar, algo de ropa, algunos utensilios de cocina, los dibujos de ella, los libros gastados de Rachel, toda una vida que cabía en un puñado de cajas. Una vez que se instalaron, Miles dejó una pequeña pila de libros infantiles nuevos en un estante en la habitación de ella, cuidadosamente elegidos según las historias que ella había dicho que le gustaban. Para Rachel, dejó un simple jarrón con margaritas en la mesa de la cocina. Las mismas flores que ella solía recoger alrededor de su antiguo campus universitario. En las semanas siguientes, Miles les dio espacio, visitando solo cuando lo invitaban, generalmente para ver a ella. La niña prosperó en el nuevo entorno. Dormía mejor, comía mejor, sonreía más a menudo. Un domingo por la tarde, mientras Miles estaba sentado en un pequeño banco en el patio trasero, ella jugaba con un nuevo perro de peluche en el césped recién cortado. Inventaba historias elaboradas, dando diferentes voces a cada personaje imaginario. Rachel salió de la casa llevando limonada en una bandeja, luciendo más relajada que de costumbre. Está diferente, dijo Rachel, sentándose a una distancia prudente de Miles. Más como una niña. Miles asintió, comprendiendo. Ella parecía libre al fin para ser simplemente una niña de 4 años, sin la carga de preocupaciones demasiado grandes para su edad. La ducha está goteando, dijo Rachel después de un breve silencio. Intenté apretarla, pero creo que necesita una llave inglesa.
Puedo echarle un vistazo, ofreció Miles, teniendo cuidado de no sonar condescendiente. En la pequeña cocina, Miles trabajó en el grifo mientras Rachel preparaba el almuerzo. El silencio, antes tenso, era ahora más cómodo. ¿Recuerdas esa vez que intentamos arreglar el calentador de tu apartamento en la universidad? Preguntó Rachel de repente, sonriendo un poco. Miles se rió ante el vívido recuerdo. E inundamos todo el pasillo. El conserje estuvo a punto de echarnos. Intentaste decirle que era un experimento científico controlado. ¿Funcionó? ¿No? Solo porque te ofreciste a pagar las reparaciones. Ambos se rieron. Por un momento, fue como si los años intermedios y las heridas nunca hubieran existido. Solo Rachel y Miles de nuevo, compartiendo una broma interna. Ella, atraída por las risas, entró corriendo al verlos juntos. Sonrió radiante con una alegría que Miles nunca había visto. Corrió a sus brazos como si fuera lo más normal del mundo. «Papá, ven a ver lo que construye en el patio». La palabra papá se le escapó tan naturalmente que ninguno de los adultos comentó al respecto, aunque Miles notó que Rachel se tensó momentáneamente. Mientras ella lo arrastraba afuera, Rachel se quedó en la cocina, claramente luchando con emociones encontradas. Esa escena doméstica, ella y Miles charlando, ella llamándolo papá, era algo que ella había imaginado una vez, mucho antes de que todo se derrumbara. Más tarde, cuando Miles se iba, sonó el timbre. Un hombre alto, de expresión amable pero severa, estaba allí, cargando bolsas de comestibles. «Jordan», saludó Rachel, luciendo brevemente incómoda. «No sabía que vendrías hoy». «Quería ver cómo iba la mudanza», respondió Jordan, sus ojos mirando hacia Miles con desconfianza. «Traje algunas de esas cosas que dijiste que necesitabas». «Gracias. Eso es muy considerado». Rachel los presentó brevemente. «Jordan, este es Miles». «Miles, Jordan, es un amigo de la cafetería». Los dos hombres se dieron la mano rígidamente. Miles sintió la actitud protectora de Jordan hacia Rachel y ella, y la respetó. Después de todo, Jordan había estado presente mientras Miles no. «Ya me iba», dijo Miles, entendiendo la indirecta. «Te veo el próximo fin de semana, ella». La niña corrió para darle un abrazo rápido, todavía sorprendiéndolo cada vez. «Adiós, papá. Vuelve pronto». Al alejarse en coche, Miles vio a Jordan entrar en la casa con los comestibles, Rachel cerrando la puerta detrás de él. Sintió una punzada, no exactamente celos, sino un recordatorio de lo que se había perdido. Esos momentos cotidianos, ordinarios, que nunca había experimentado con ellas. Sin embargo, también había un nuevo sentimiento dentro de él, no un remordimiento vacío, sino un sentido de propósito. Por primera vez, sus acciones se alineaban con valores más profundos, no con las expectativas de otra persona. El puente entre el pasado y un futuro incierto se estaba construyendo lentamente. Cada pequeño momento compartido, una tabla cuidadosamente colocada sobre el abismo que los había separado. Miles sabía que sería un proceso largo, sin garantías, pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. No el camino que su madre había trazado, ni el que él había imaginado para sí mismo, sino un camino de transformación genuina, construido sobre elecciones más verdaderas. Llegó el otoño, trayendo tardes más frescas y hojas doradas que comenzaban a cubrir el pequeño patio trasero. Habían pasado casi 2 meses desde la mudanza, y una rutina tranquila había tomado forma. Miles visitaba los fines de semana, a veces durante la semana, siempre manteniendo una distancia respetuosa que Rachel parecía apreciar. Ese domingo, el sol brillaba con ese particular brillo otoñal, más suave, más dorado, como preparando al mundo para días más cortos. Ella estaba a unos metros de distancia, construyendo una ciudad imaginaria con rocas, palos y hojas caídas. Rachel y Miles estaban sentados en los escalones traseros, tomando café. El silencio entre ellos ya no se sentía cargado de tensión, sino que se había convertido en algo casi familiar. «Parece más feliz aquí», comentó Miles, viendo a ella explicarle algo a su osito de peluche sobre el castillo de hojas. Rachel asintió. «Duerme toda la noche ahora. Sin pesadillas sobre goteras o ruidos extraños». «¿Y tú?», preguntó Miles suavemente. «¿Eres más feliz?».
Rachel reflexionó sobre la pregunta, mirando su taza de café como si buscara las palabras adecuadas. Estoy más tranquila, dijo finalmente. Es diferente. No preocuparme por si tendremos suficiente para comer o si el techo sobrevivirá a la próxima tormenta. Se quedaron en silencio de nuevo, viendo jugar a ella. Era extraño cómo, después de tantos años separados, podían compartir estos momentos, todavía no del todo cómodos, pero pacíficos. Jordan no ha venido mucho, comentó Miles casualmente. Rachel ofreció una leve sonrisa. ¿Cree que cometió un error dejándote volver a nuestras vidas así? ¿Tú crees que es un error? Rachel se volvió para mirarlo directamente. Aún no lo he decidido. Rachel, comenzó él, la garganta seca, la voz más temblorosa de lo que pretendía. ¿Por qué nunca me lo dijiste con seguridad? Necesito saberlo. ¿Es ella mi hija? El tiempo se congeló entre ellos. Rachel no desvió la mirada, pero algo cambió en sus ojos, como si una decisión importante se estuviera formando en ese mismo instante. Sin hablar, se levantó y entró en la casa. Miles permaneció donde estaba, temiendo haber cruzado una línea y arruinado la frágil paz que habían construido en las últimas semanas. Ella miró en su dirección, luego volvió a su construcción de hojas, perdida en su propio mundo. Minutos después, aunque parecieron horas, Rachel regresó. Llevaba una pequeña caja de madera desgastada, dejándola entre ellos en los escalones. Guardé esto todos estos años, dijo, su voz baja pero firme. Incluso cuando nos mudábamos de un lugar a otro, apenas teníamos comida, nunca pude tirarlo. Con cuidado, levantó la tapa. Dentro había varios sobres, papeles doblados y pequeños objetos. Un leve aroma a papel viejo y perfume desvanecido escapó, haciendo eco del pasado. Rachel comenzó a sacar los objetos uno por uno. Primero, un fajo de cartas, todas dirigidas a él, fechadas 5 años atrás. Copias de las cartas que envié, explicó, pasando las yemas de los dedos sobre su nombre en su caligrafía. Hice copias porque algo me decía que nunca las recibirías. Luego, un pequeño sobre marrón. Sacó una imagen granulada en blanco y negro, un ultrasonido. 12 semanas, dijo Rachel, rozando la imagen con el dedo. Ahí supe que era una niña. Finalmente, una fotografía, Miles y Rachel de pie junto al lago del campus, abrazados, sonriendo sin preocupaciones. En el reverso, una fecha y una simple frase escrita a mano, siempre nosotros. Lo intenté muchas veces, dijo Rachel, la voz temblando por la emoción contenida. Pero tu madre hizo todo lo posible para mantenerme alejada. Dijo que habías cambiado, que ya no me querías, que me olvidarías pronto. Entonces, desaparecí de tu vida. Miles miró los objetos, el peso de la verdad derrumbándose sobre él. La prueba estaba ahí mismo. Ella era, de hecho, su hija. Margaret lo había sabido todo el tiempo, eligiendo el orgullo y el control sobre la honestidad. ¿Por qué guardaste todo esto? Preguntó, apenas más alto que un susurro. Rachel recogió la foto de nuevo, estudiándola antes de responder. Al principio, fue esperanza, admitió. Luego se convirtió en un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? Rachel levantó la mirada, los ojos húmedos pero sin lágrimas. De que no todo lo que amamos se puede conservar. Miles sintió como si lo hubieran golpeado. La evidencia ante él hablaba de una traición mayor de la que había imaginado. No solo por parte de su madre, sino por parte de sí mismo, por haber sido tan fácilmente influenciado, por no haber luchado por Rachel. Ella no quería a una chica como yo cerca del apellido de tu familia, continuó Rachel, la voz apenas un susurro. Pero ella nunca fue un error. Nunca. Miles observó a ella, completamente absorta en su fortaleza frondosa a pocos metros de distancia. ¿Cómo pudo haberlo pasado por alto? Los mismos ojos, el mismo mentón, las mismas expresiones. Parte de él probablemente lo había sabido desde el primer momento en que la vio. Fue devastador. Miles sintió que todo dentro de él se desmoronaba. Su imagen de su madre, los años perdidos por el amor dejado atrás. Toda su vida construida sobre ilusiones ahora colapsaba. Se levantó abruptamente, necesitando moverse, procesar esta avalancha de revelaciones. Caminó por el pequeño patio,
el crujido de las hojas secas bajo sus pies sonando como un eco de años desperdiciados. Respiró hondo el aire fresco del otoño, tratando de calmar la agitación interior. Ira, tristeza, culpa, arrepentimiento. De repente, la risa de una niña perforó el aire. Miles se volvió para ver a ella persiguiendo una hoja roja brillante que el viento había levantado, su rostro resplandeciente de inocente deleite. Fue como un faro en la tormenta. Ella estaba allí, su hija. A pesar de todas las mentiras y fracasos, ella estaba aquí. Y él también. No era demasiado tarde. Cuando se enfrentó a Rachel de nuevo, todavía en los escalones, su expresión se había transformado, una nueva resolución, una claridad que no había estado allí antes. Así que ahora lo sé, dijo, la voz firme a pesar del torbellino de emociones. Y no voy a dejarlas nunca más. Rachel no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio era denso, pero ya no incierto. La verdad finalmente estaba al descubierto. Ella, sintiendo un cambio, miró hacia ellos. Al ver a ambos adultos observándola, esbozó una sonrisa tan genuina y llena de confianza que, por un instante, levantó la pesadez del pasado. «Papá, mira», llamó, sosteniendo una hoja roja especialmente grande. «Tiene forma de estrella». «Es hermosa», respondió Miles, la voz más firme. «Vamos a prensarla entre las páginas de un libro para poder guardarla». «¿Como un recuerdo?», preguntó ella, con los ojos muy abiertos. «Exactamente», dijo él, mirando de reojo a Rachel. «Como un recuerdo». Rachel encontró su mirada y, por el momento más breve, Miles vio no solo a la madre de su hija, sino a la mujer que una vez amó. La misma mujer, todavía allí, bajo capas de dolor. La verdad, dolorosa como era, había sido dicha. Quizás ahora podrían comenzar a reconstruir sobre una base de honestidad, en lugar de secretos. La mañana siguiente a esa revelación amaneció clara. Miles había pasado la noche en la habitación de invitados, no se había sentido capaz de conducir después de un día así. Apenas había dormido, luchando con las cartas nunca recibidas, los años perdidos, el engaño de su madre, sobre todo, el hecho irrevocable. Ella era su hija y siempre lo había sido. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Miles ya estaba despierto. Oyó movimiento en la cocina, Rachel haciendo café, probablemente, y una suave melodía infantil desde la sala. Se levantó, se lavó la cara y se arregló la ropa. Quería verse decente, no por vanidad, sino por respeto al nuevo comienzo al que habían llegado. Caminó en silencio por el pasillo y se detuvo en la entrada de la sala. Ella estaba sentada en una alfombra circular, crayones esparcidos a su alrededor como un arco iris en el suelo. Dibujaba intensamente en una gran hoja de papel, sacando la lengua en concentración, una expresión que le recordó a Miles a sí mismo. Se detuvo a observar a su hija. El concepto todavía se sentía vasto. Una realidad que ya no era solo una posibilidad. Estaba establecida, respaldada por cartas, fotos de ultrasonido y la confesión de Rachel. Lentamente, se acercó y se sentó en la alfombra junto a ella. Ella lo miró, sonrió y volvió a su dibujo, nada sorprendida de verlo allí tan temprano. Su presencia ya era normal para ella. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, inclinándose más cerca. Ella levantó el papel. «Una casa. Con mamá, yo y tú. Pero tú tienes una sonrisa muy grande ahora». Miles miró las tres figuras de palo, una alta con cabello oscuro, una mediana con cabello castaño y una pequeña con un vestido rojo. Todas se daban la mano frente a una casa brillante y colorida. La figura que lo representaba tenía una enorme sonrisa torcida. «¿Por qué mi sonrisa es tan grande?», preguntó, genuinamente curioso. «Porque ahora sabes que eres mi papá de verdad», respondió ella con certeza infantil. «Y eso pone feliz a la gente». Mamá lo dijo. El corazón de Miles se apretó. ¿Cómo podía una niña de 4 años comprender tan claramente algo que todavía era tan nuevo para él? Se dio cuenta de que ella siempre lo había sabido, al menos a su manera. «Es una casa bonita», comentó, con la garganta apretada. «¿Puedo ayudar?». Ella asintió, entregándole un crayón azul. «Puedes dibujar el cielo. Grande, con nubes». Miles sonrió y comenzó a colorear la parte superior de la página, lento y deliberado,
como si manejara algo precioso. Porque lo era, un simple momento entre un padre y una hija que nunca supo que tenía. Durante unos minutos, colorearon en un silencio cómplice. Por el rabillo del ojo, Miles notó a Rachel en la puerta de la cocina, observando con una expresión indescifrable. Ya no la desconfianza endurecida, sino algo más tentativo. Después de un tiempo, Miles dejó su crayón, decidido a decir lo que tenía en el corazón. Rachel había compartido sus verdades anoche. Ahora era su turno. Ella comenzó suavemente. ¿Puedo decirte algo? Ella levantó la vista del dibujo, con los ojos muy abiertos, y asintió. Yo no sabía que eras mi hija, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Nadie me lo dijo. Y por eso, me perdí muchos momentos contigo. Ella se mantuvo en silencio, sus ojos verdes como los de él fijos en él, absorbiendo cada palabra sin interrupción. Era desconcertante cómo podía ser tan pequeña y, sin embargo, tan perspicaz. No te vi nacer, continuó, más firme. No te sostuve de bebé ni vi tus primeros pasos. No estuve allí cuando te enfermaste o cuando tuviste miedo de las tormentas. Miles tragó saliva, sintiendo una opresión en la garganta. Era más difícil de lo que había anticipado admitir estas fallas ante una niña, aunque no fueran enteramente culpa suya. Lamento no haber estado aquí antes. Si pudiera retroceder en el tiempo, te habría buscado, te habría abrazado, te habría traído a casa. Hizo una pausa, asegurándose de que ella entendiera. Pero ahora que lo sé, quiero estar aquí. Todos los días. Sí, si eso está bien contigo. Ella guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Luego, para su asombro, apoyó la cabeza en su hombro y dijo, ya estás aquí. Y me gusta cuando me llamas pequeña. La simple aceptación en sus palabras golpeó a Miles con una fuerza inmensa. No pudo hablar, las lágrimas amenazando, así que simplemente apretó suavemente su pequeña mano. Justo entonces, con la cabeza de ella en su hombro, Miles se dio cuenta de que realmente lo estaban llamando papá. No solo por biología, sino por amor, un amor que había estado esperando a que él apareciera. Desde el otro lado de la sala, Rachel observaba, ambas manos rodeando una taza de café como si fuera un soporte. Sus ojos brillaban, pero esbozó una pequeña sonrisa. Ella también estaba aprendiendo que empezar de nuevo no significaba negar el pasado, sino aceptarlo, con verdades y todo, y seguir adelante. Pasaron 3 meses. El otoño dio paso al invierno, y el invierno ahora aflojaba su agarre. Pequeños brotes verdes habían comenzado a aparecer en los árboles, prometiendo una primavera que Miles podría compartir con ella y Rachel. Esta vez, la vida encontró un nuevo ritmo. Miles alquiló un apartamento a solo 10 minutos de la casa de Rachel, lo suficientemente cerca para visitarla a diario, pero con la distancia suficiente para respetar el espacio que ella todavía necesitaba. Redujo sus horas en el trabajo, delegando tareas que antes consideraba innegociables. Sus prioridades habían cambiado. Así de simple. Cada mañana, antes del trabajo, pasaba a desayunar con Rachel y ella. Los fines de semana, pasaban todo el día juntos, en el parque, en el cine o simplemente en la casa, haciendo cosas cotidianas de familia. Gradualmente, Miles se convirtió en parte de la rutina. Mañanas de domingo perezosas, almuerzos en el patio trasero. Rachel, inicialmente reservada, bajó gradualmente sus defensas. No era amor, todavía no, y tal vez nunca. Pero había una nueva camaradería entre ellos, un respeto mutuo construido sobre verdades ocultas durante mucho tiempo y la aceptación del pasado. Una tarde, casi primavera, Miles estaba en su oficina revisando contratos cuando su asistente anunció: «Su madre está aquí, señor Carter. Insiste en verlo». Miles sintió que se le encogía el estómago. Desde que descubrió la verdad sobre ella, había ignorado las llamadas de Margaret, incapaz de enfrentarlas sin que la ira se apoderara de él. Pero el tiempo había convertido esa furia en algo más frío y medido. «Hágala pasar», dijo, enderezándose en su silla. Margaret Carter entró, impecablemente vestida, pero con una sutil diferencia, un toque de fragilidad que Miles nunca había visto. Sus ojos, usualmente calculadores, parecían cansados, casi arrepentidos. «Miles», comenzó, su voz carente de su confianza normal.
Gracias por aceptar verme. ¿Qué quieres, madre? Preguntó sin rodeos. Margaret no se sentó. Se quedó de pie junto a la silla, agarrando el asa de su bolso de lujo, claramente incómoda. Quiero pedirte perdón, dijo, como si las palabras fueran extrañas. Sé que lo que hice es imperdonable. Ocultarte a tu hija, no hay excusa. Miles la estudió, medio esperando algún ángulo manipulador, pero por primera vez, vio solo a una mujer agobiada por sus propias elecciones. ¿Por qué ahora?, preguntó. Después de todo este tiempo. Margaret se volvió para mirar por la ventana antes de responder. He estado pensando, en los legados, Miles. En lo que realmente dejamos atrás. Construye una vida de éxito material, pero, hizo una pausa. Al final, las relaciones son lo que más importa. Y he destruido las que cuentan. Vaciló, respirando hondo. Me gustaría conocer a mi nieta. Reparar parte del daño, si es que es posible. Si me lo permites. Miles guardó silencio, absorbiéndolo. Una parte de él quería negárselo, hacerla pagar por los años robados. Otra parte, quizás la parte despertada por ella, vio más allá de la rabia. No es solo mi decisión, dijo finalmente. Hablaré con Rachel. Y con ella también. Entiendo, dijo Margaret, una leve sonrisa de gratitud curvando sus labios. Es más de lo que merezco. Unos días después, tras largas conversaciones con Rachel, quien sorprendentemente estaba abierta a la idea, Margaret llegó a su casa. Llevaba una gran caja de libros infantiles cuidadosamente elegidos, encima, un pastel de fresas casero. Miles esperaba en el porche con ella a su lado. La niña observaba a la recién llegada con curiosidad, aferrándose ligeramente a la pierna de su padre. ¿Quién es ella, papá?, preguntó ella en voz baja. Miles la levantó en brazos, reconfortado por el pequeño peso de su hija, y habló con suavidad, es tu abuela. Vino a conocerte. De pie en la puerta, Rachel observaba, su expresión cargada de tensión y un destello de esperanza. Había permitido esta visita, no por Margaret, sino por ella, para darle a la niña la oportunidad de una familia completa, algo que la propia Rachel nunca había conocido. Margaret se acercó con cautela, como si temiera asustar a un animal salvaje. Cuando finalmente estuvo cerca de ella, sorprendió a todos arrodillándose, dejando que su costoso traje tocara el suelo. Lamento no haber venido antes, dijo Margaret, su voz inusualmente suave. Traje un pastel. ¿Te gustan las fresas? Ella estudió el rostro de la mujer mayor por un momento, luego miró a Rachel como buscando aprobación. Rachel asintió levemente, un gesto pequeño pero cargado de significado. Sí me gustan, respondió ella finalmente, una sonrisa tímida formándose. Y también me gustan los libros. ¡Qué perfecto!, dijo Margaret, señalando la caja que llevaba. Traje algunos que creo que te gustarán. Fue un comienzo. Pequeño y frágil, pero un comienzo al fin. Y en ese simple gesto de una abuela conociendo a su nieta por primera vez, el círculo comenzaba a cerrarse. Semanas después, en una tarde de domingo, los cuatro estaban reunidos en el patio trasero. Ella sentada en el regazo de Miles, Rachel junto a ellos en una sencilla silla de jardín, y Margaret leyendo una historia sobre una niña que viajaba entre las estrellas. Era una escena que ninguno de ellos podría haber imaginado solo meses atrás, tan improbable que casi parecía imposible. Sin embargo, aquí estaban, forjando nuevos lazos sobre las ruinas de los viejos. El tiempo perdido no podía recuperarse, Miles lo sabía. Los primeros pasos de ella, las primeras palabras, todos los hitos tempranos nunca volverían. Pero el futuro aún estaba abierto, aún sin escribir, y podía moldearse con presencia, amor, y sobre todo, verdad. Otra historia, abuela, suplicó ella cuando Margaret cerró el libro. Se está haciendo tarde, cariño, dijo Miles suavemente, notando el sol poniente. ¿Solo una más, papá?, rogó ella, usando esos ojos ante los que él estaba aprendiendo rápidamente a ser impotente. Rachel se rió suavemente, compartiendo una mirada cómplice con Miles, el tipo de comunicación silenciosa que solo los padres dominan realmente. Supongo que podemos hacer una excepción esta noche, cedió. Un nuevo comienzo no era un cambio milagroso, había aprendido Miles. Era una elección.
Una elección que todos ellos hacían a diario. Elegían perdonar, elegían confiar, elegían reconstruir. Paso a paso, momento a momento. La primavera llegó en plena floración. Una mañana particularmente hermosa, Miles, Rachel y ella caminaban juntos hacia la pequeña escuela. Ella iba en medio, sosteniendo ambas manos, y ocasionalmente saltando sobre las grietas de la acera como si fueran obstáculos en una búsqueda épica. Rachel llevaba un vestido ligero, su cabello suelto al viento suave. En los últimos meses, algo entre ellos había cambiado. Su camaradería inicial se profundizó. Sus conversaciones nocturnas después de que ella se durmiera duraban más. Las risas compartidas se hicieron más frecuentes. Entonces, ¿ya decidieron?, preguntó ella de la nada, interrumpiendo su pacífico silencio. ¿Decidido qué, pequeña?, preguntó Miles. ¿Si van a vivir juntos?, dijo, sonando exasperada por repetir lo obvio. Dijeron que lo pensarían. Miles y Rachel intercambiaron una mirada sobre la cabeza de ella. Era un tema que habían estado discutiendo lentamente, con cuidado, sin querer apresurar un paso que ninguno quería dar a la ligera, pero que se sentía cada vez más natural. «Todavía estamos hablando», respondió Rachel en voz baja. Luego, para sorpresa de Miles, extendió la mano y tomó la suya, sus dedos entrelazándose suavemente con los de él. Ella lo notó y sonrió, aparentemente satisfecha. «Así podremos comer todos juntos, ¿verdad, papá?». Miles apretó la mano de Rachel, el corazón lleno. En ese pequeño gesto yacía todo el viaje que habían recorrido, de mentiras a verdad, de desconfianza a aceptación, del pasado a un nuevo presente que estaban construyendo. «Sí, mi amor», le dijo a ella. Ahora y siempre. El tiempo perdido finalmente encontraba un nuevo ritmo. Un reinicio silencioso y, sin embargo, rebosante de vida. Y Miles comprendió que las pequeñas acciones, un nombre dicho en el momento justo, una mano extendida en reconciliación, una verdad oculta durante mucho tiempo revelada, podían transformar una vida entera. Esta historia no era sobre la perfección, sino sobre tener el coraje de empezar de nuevo. Sobre la fuerza de una mujer que salvaguardó a su hija con dignidad contra viento y marea, sobre el poder de un hombre que, confrontado con la verdad, eligió el amor sobre el orgullo, y sobre una niña pequeña que, sin saberlo, les enseñó la lección más esencial de todas, que el verdadero amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso a casa. El final del invierno no solo trajo flores. Trajo esperanza. Esperanza de que el futuro podría ser diferente. Que cada uno de ellos podría encontrar la redención en el simple acto diario de estar presente. Miles ya no comenzaba sus mañanas solo con números y hojas de cálculo. Ahora esperaba a una niña risueña de 4 años y una taza de café compartida con una mujer cuyos ojos lo habían cautivado por completo una vez. A veces, tarde en la noche, miraba al techo, recordando el torbellino de eventos que los había traído hasta aquí. Una niña apareciendo inesperadamente en el restaurante Belmont, la búsqueda frenética por las calles de la ciudad, la confrontación con su madre. Todo parecía de otra vida. En ese sentido, tal vez lo era. El Miles que vivía exclusivamente para tratos y estatus parecía un fantasma, una persona que ya no reconocía. Rachel, por su parte, todavía cargaba heridas que no desaparecerían de la noche a la mañana. Le dijo más de una vez que la confianza era como una planta delicada, que necesitaba un cuidado atento. Pero al menos ahora, le daba esa oportunidad. Ella seguía siendo el hilo brillante que los unía. Cada día saludaba a Miles con nueva emoción, como si medio esperara que no apareciera, pero se regocijaba cuando lo hacía. Con el tiempo, esa duda persistente se suavizó en algo más estable. Una tarde, después de recoger a ella de la escuela, pasaron por una librería y Miles decidió entrar. Dejó que ella eligiera cualquier libro que quisiera. Ella escogió una cartilla de lectura para principiantes llena de imágenes brillantes y frases cortas. La sonrisa en su rostro valía más que cualquier cheque de pago que hubiera ganado jamás. Leyeron juntos esa noche, ella en su regazo, Rachel sentada a su lado. Los tres pronunciaban letras y palabras, el dedo de ella trazando cada una. Cada vez que comprendía una palabra nueva, sus ojos se iluminaban. Cada vez que tropezaba, Rachel la corregía suavemente, como lo haría una maestra. «Lo estás haciendo genial»,
le susurró Miles a ella, como si temiera romper el hechizo. Estoy muy orgulloso de ti. Ella sonrió radiante, como si acabara de conquistar un reino. Rachel le dio a Miles una mirada larga y pensativa que él no pudo interpretar del todo. Gratitud, quizás. O algo más. Los días se mezclaron en un suave ritmo de momentos compartidos. Tardes de sábado en el parque. Almuerzos de domingo en el porche trasero. Miles se convirtió en una presencia constante en sus rutinas diarias. Ya no era un visitante. La idea de volver a su antigua vida se sentía ajena, una reliquia de una persona que solía ser. En el trabajo, Greg notó un cambio en la actitud de Miles. No era el mismo negociador implacable. Delegaba tratos que antes manejaba él mismo. Se disculpaba temprano para recoger a ella o encontrarse con Rachel para cenar. Algunos socios pensaron que estaba perdiendo su toque. Pero Miles se dio cuenta de que ya no le importaba tanto ese toque. El impulso que una vez lo impulsaba hacia cheques más grandes y títulos más grandiosos parecía hueco en comparación con ver a ella reír por una simple broma tonta. El día que colocó su carta de renuncia en el escritorio de Greg se sintió a la vez aterrador y liberador. No renunciaba por completo a los negocios, pero necesitaba algo que se alineara con su nuevo sentido de propósito. Tal vez una consultoría, tal vez una empresa más pequeña. No estaba seguro. Solo sabía que quería estar presente en la vida de su hija de una manera que nunca lo había estado para nada más. La presencia de Margaret también cambió. Aunque había comenzado a visitarlos para ver a ella, su antiguo lado manipulador se había suavizado. O quizás había sido despojado por la culpa y el arrepentimiento. Traía pequeños regalos o aparecía con comestibles, insegura de cómo reparar los errores del pasado, pero intentándolo de todos modos. Rachel todavía la trataba con una distancia educada, protectora del bienestar de ella. Recordaba muy bien la crueldad que la había separado de Miles años atrás, pero por el bien de ella, Rachel permitió espacio para una especie de paz tentativa. En una visita, Margaret preguntó tímidamente a ella si le gustaría tomar clases de piano. Cuando la niña respondió con emoción y los ojos muy abiertos, Rachel asintió con la cabeza en señal de aprobación. Era un pequeño paso, pero importante, para una abuela que finalmente entendía que tenía algo que dar además de desaprobación y control. El día que Miles llevó a Rachel y ella a ver una pequeña casita en venta en las afueras de la ciudad se sintió como un hito. La casa era modesta, con una acogedora sala de estar, 2 dormitorios y un pequeño jardín, pero tenía un techo resistente y grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Ella corrió por cada habitación, imaginando ya dónde poner sus dibujos y libros. Rachel caminaba en silencio, pasando los dedos por las paredes recién pintadas en colores cálidos. Miles las observaba a ambas, su corazón sintiéndose más en casa allí que en cualquier penthouse. De pie junto a la ventana de la cocina, Rachel cruzó los brazos y miró hacia afuera. La propiedad daba a una pequeña zona boscosa, sus hojas apenas brotando con nueva vida. Parecía perdida en sus pensamientos. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Miles en voz baja. Rachel se volvió hacia él. Es más de lo que jamás esperé. Hizo una pausa, inhalando el aroma a pintura fresca. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro de empezar una vida juntos, dijo Miles, su voz firme. Contigo y con ella. Sin más secretos, sin más años perdidos. Los ojos de Rachel brillaron con lágrimas contenidas. Asintió temblorosamente. Entonces, supongo que es hora de empezar. La voz de ella resonó desde la habitación contigua. Mamá, papá. Miren, hay un closet justo de mi tamaño. Intercambiaron una sonrisa. La palabra papá todavía enviaba una cálida sacudida a través de Miles. Siguieron a ella, escuchando su parloteo sobre decoraciones y cuentos antes de dormir bajo un techo real sin goteras. Un mes después, tras un laberinto de papeleo y algunas últimas reparaciones, la casa era suya. Miles pasó noches pintando paredes y lijando pisos con Rachel a su lado. A veces ella ayudaba también, dejando pequeñas huellas de manos en rincones que se convertirían en recuerdos atesorados. El día de la mudanza, Jordan apareció, ofreciéndose a cargar cajas. Él y Miles compartieron un breve y amistoso apretón de manos.
Sin tensión esta vez, solo un entendimiento de que ambos se preocupaban por Rachel y ella de diferentes maneras. Margaret también llegó con comidas preparadas. Era una extraña reunión de personas una vez divididas por mentiras y malentendidos, ahora unidas, aunque torpemente, en el objetivo compartido de darle a ella un verdadero hogar. Cuando todo estuvo hecho, la casa todavía estaba austera, pero se sentía cálida, viva. Rachel colocó flores frescas en la mesa de la cocina. Ella pegó con entusiasmo sus dibujos en la pared de su nuevo dormitorio. Miles, agotado pero satisfecho, se apoyó en el marco de la puerta, observando a su hija en una habitación que finalmente era suya. «Papá, ¿puedo poner mi póster de estrellas aquí?», preguntó ella, señalando un lugar sobre la cama. «Claro, pequeña», respondió él, ayudándola a fijarlo con cuidado. «Justo ahí. Perfecto». Esa noche, por primera vez, todos se sentaron a la pequeña mesa del comedor, compartiendo una comida en un lugar que les pertenecía, un lugar que reflejaba no riqueza ni expectativas, sino honestidad y amor. Después de la cena, ella se acurrucó en el sofá con su osito de peluche gastado, el nuevo peluche de cachorro y un montón de mantas. Rachel se sentó a su lado, tarareando esa familiar canción de cuna sobre una niña que contaba estrellas hasta que el sueño la vencía. Miles se unió en voz baja, su voz más profunda mezclándose con el tono más suave de Rachel. Los ojos de ella revolotearon mientras el sueño se acercaba. En ese simple y corriente momento doméstico, Miles sintió un profundo sentido de pertenencia que nunca había experimentado, ni siquiera en la opulenta mansión de su madre o en su propio penthouse. Levantó suavemente a ella, la llevó a su nueva cama y la arropó. Ella se movió ligeramente, murmurando: «Papá, te quiero». «Yo también te quiero», susurró él, besando su frente. Se quedó allí un momento, observándola respirar, abrumado por la gratitud y un deseo feroz de proteger esta pequeña vida. Rachel esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, como si estuviera incierta. Miles se acercó a ella, sintiendo la tensión de las palabras no dichas entre ellos. «Nunca dejé de amarte», dijo en voz baja. «¿Solo qué?». Ella lo detuvo con una mano suave en su pecho. «Está bien. Tal vez ambos cometimos errores. Tal vez podamos empezar de nuevo también». Su voz vaciló, pero la resolución en sus ojos era clara. «Me gustaría eso», respondió Miles, cubriendo la mano de ella con la suya. Se quedaron allí, la luz del pasillo iluminándolos débilmente. Más allá de la puerta, ella dormía tranquilamente en su nueva habitación, un testimonio de cómo la vida podía cambiar si la gente se atrevía a dejar que la verdad y el amor los guiaran. En los días siguientes, Margaret visitó, trayendo regalos de inauguración, un pequeño piano para las clases de ella, cortinas que combinaban con la cálida paleta de la sala. Hubo momentos incómodos, viejas heridas demasiado profundas para desaparecer por completo. Pero también hubo aceptación y la cautelosa forja de una nueva dinámica familiar. Jordan ocasionalmente pasaba también, generalmente con comestibles o para arreglar algo en la casa. Bromeaba con Miles sobre las manos de chico de ciudad que no estaban acostumbradas al trabajo manual, y Miles le devolvía la broma con una sonrisa. La rivalidad tácita se había suavizado en respeto mutuo. Cada día, la casa se sentía más como un hogar. Las paredes llevaban risas. El porche presenciaba conversaciones tranquilas. El pequeño jardín crecía verde y acogedor. Ella prosperaba, saltando de un lado a otro con ojos brillantes y energía imparable. En una fresca tarde de primavera, se reunieron en el patio, mirando las estrellas. Ella insistió en localizar las constelaciones que había aprendido en la escuela. Rachel tarareaba la canción de cuna en voz baja. Miles rodeó los hombros de Rachel con un brazo, sintiendo cómo ella se apoyaba en él. Margaret sorbía té cerca, contenta de simplemente observar. Y Jordan estaba a un lado, un amigo silencioso que había estado allí para ellos en días más oscuros. Este no era un final de cuento de hadas. Había discusiones sobre finanzas, diferencias de opinión, equipaje del pasado. Había remordimientos por los años perdidos y, a veces, Miles captaba una tristeza distante en los ojos de Rachel, recordando todo lo que había soportado sola. Pero también estaba el hecho innegable de que estaban enfrentando el futuro juntos. Ella era feliz. Rachel estaba sanando lentamente.
Miles estaba descubriendo una mejor versión de sí mismo. Incluso Margaret estaba aprendiendo que el verdadero legado no se trata de orquestar la vida de otra persona, sino de presentarse con honestidad y humildad. Una noche, ella le dijo a Miles que quería cambiar el signo de interrogación que solía dibujar en la figura del papá. Encontró un dibujo viejo y, con crayones, reemplazó él, con una pequeña cara sonriente que se parecía a la de Miles. Los dibujó a todos tomados de la mano, ella, Rachel, Miles, y dejó un espacio para Margaret también. Miles guardó ese dibujo pegado en el refrigerador, un recordatorio de que el amor podía ser una elección hecha una y otra vez. Que nunca era demasiado tarde para reescribir parte de tu historia, incluso si no podías borrar lo que vino antes. A veces, cuando Miles caminaba por esa acogedora casa, una casa que resonaba con risas en lugar de silencio hueco, se detenía, sintiendo una gratitud tan intensa que casi dolía. Esto era lo que había faltado: conexión real, propósito real, vida real. Y había estado allí todo el tiempo, esperando que él encontrara el coraje para reclamarlo. Porque al final, no hay mayor riqueza que el amor que dice: estamos aquí. Nos pertenecemos. El amor que ve a una niña hambrienta en un restaurante elegante y declara: nunca te dejaré caminar sola de nuevo. El amor que ve más allá de los errores, la traición y la manipulación, eligiendo reconstruir de todos modos. Y sobre todo, el amor que encuentra su camino de regreso a casa, siempre.